compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Decisiones Vitales, el podcast dedicado a la prevención del suicidio y al cuidado de nuestra salud emocional. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y cada semana te invito a reflexionar conmigo sobre los temas que realmente importan para nuestra vida y bienestar. Aquí encontrarás información, herramientas y conversaciones con especialistas e invitados que nos ayudarán a comprender mejor lo que muchas personas atraviesan en silencio, recordándonos que siempre hay caminos y alternativas, porque juntos y juntas podemos marcar la diferencia. Recuerda seguirnos en redes sociales como Suicidología y en YouTube nos encuentras como Alex Águila Tejeda. Comparte estos episodios, nunca sabemos a quién podemos estar tendiendo una mano con un solo clic. Si te encuentras en la Ciudad de México, puedes llamar al 55 46 31 3307 para recibir apoyo y visita nuestra página web suicidología.com.mx para más recursos e información. Gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Decisiones Vitales, el podcast dedicado a la prevención del suicidio y al cuidado de nuestra salud emocional. Soy Mariale Wenfield, psicoterapeuta, y me alegra profundamente que estés aquí acompañándonos. Hoy abordaremos un tema tan profundo como silencioso, el agotamiento del cuidador primario. Cuidar de alguien, ya sea por enfermedad, discapacidad o dependencia, es un acto de amor, pero también puede convertirse en una carga emocional, física y mental que pocos reconocen. En este episodio hablaremos de este cansancio invisible que viven quienes sostienen a otros, de la culpa por sentirse agotados, del miedo a fallar y del duelo silencioso que a veces acompaña al cuidador. Exploraremos cómo el cuidado puede desgastar, pero también cómo encontrar apoyo, respiro y sentido sin dejarse a uno mismo en el olvido, porque cuidar no debería significar desaparecer. Este espacio es para quienes cuidan, para reconocer su esfuerzo, su dolor y recordarles que también merecen ser cuidados. Gracias por estar aquí, por escuchar y por ser parte de esta comunidad que abraza. Pongamos contexto. Un cuidador primario es aquella persona, ya sea un familiar, amigo o vecino, que brinda apoyo físico, emocional o financiero, con o sin remuneración económica, o alguien que debido a su condición de salud o edad requiere ayuda para llevar a cabo actividades básicas como alimentarse, vestirse, mantener la higiene, desplazarse, cuidados de salud, transporte, entre otras. Un cuidador primario es la persona que asume la responsabilidad principal y constante del cuidado de alguien dependiente. El agotamiento del cuidador o síndrome del cuidador es el desgaste físico, emocional y mental que se produce por esta dedicación prolongada, manifestándose con síntomas como el estrés, la ansiedad, la depresión, el insomnio y el agotamiento. Algunos datos en México son: la mayoría de los cuidadores primarios son mujeres. No cuentan con conocimientos profesionales sobre las enfermedades o padecimientos a los que se enfrentan. No es lo mismo cuidar a alguien con Alzheimer o a alguien con limitación motriz. El promedio de edad son aproximadamente 40 años y no cuentan con un horario definido ni descansos. Hoy tenemos el gusto de recibir a María del Carmen Gaviatea Domínguez. Es psicoterapeuta psicoanalista, estudió licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Iberoamericana y también obtuvo el doctorado en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Intercontinental. Es miembro fundador y analista del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, IPICS, y forma parte de la Red Global de Práctica Clínica de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente es pasante del doctorado en investigación psicoanalítica en el IPICS. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Alex. Me da mucho gusto estar con ustedes. El privilegio es de todos nosotros y de nuestros disponibles poder escucharte y saber de lo mucho que has trabajado en este campo. Y fíjate que lo que nos compartía Mariale es bien real. Normalmente el cuidador es la hija, es la que vivía con los papás
y dice uno, papás normalmente educan y atienden a 10 hijos, pero nunca 10 hijos van a cuidar y atender al padre o madre si es que están enfermos. Esto es así, ¿verdad? En muchos sí se da. Em, es una situación realmente muy, muy difícil porque es cierto, se cuida con amor y la palabra amor sale totalmente siempre a colación. ¿Qué no quieres a tu mamá? ¿Qué no quieres a tu papá? Pero bueno, primero me restringo a que también la mayoría de cuidadores son mujeres. Eso sí es cierto. Y curiosamente, por la característica de una mujer que es mucho más dada a estar atendiendo. Sin embargo, esto, para ser un cuidador, también se necesita cierto conocimiento. Y ahorita vamos a ver, un cuidador también se da en chicos, en niños que necesitan atención, niños que necesitan estar atendidos por alguien más. Y Y creo que estar atendiendo niños es mucho menos pesado que atender a personas mayores. ¿Por qué razón? En un niño, y depende de qué tipo de enfermedad y qué tipo de padecimiento tenga, sin embargo, piensan es corto tiempo, pero cuando es mucho tiempo y el niño no se va a recuperar, que eso es desgastante, es desilusión porque, desilusionante porque, caray, no se va a aliviar. Entonces nada más es estar ahí acompañando para que esté en mejores condiciones. Y en las personas adultas esto pasa también. Curiosamente, ahora que tenemos una esperanza de vida mucho mayor, entonces tenemos que estar también pensando quién nos va a cuidar. Y eso normalmente no se piensa. No Sí. se piensa, y muchas personas mayores lo que desean es, yo quiero morir en mi casa. Y obviamente, qui- esta pregunta de quién nos va a cuidar o quién me va a cuidar, incluso también aquellas personas que dicen, ay, a mí por favor me dejan en un asilo, a mí me ponen en un asilo y punto. Yo creo que hay muchísimas situaciones muy importantes que considerar. Primero, es verdad que las hijas o las mujeres son las que más se acude a ellas para el cuidado de los ancianos. Ujú. Ahora fíjense, en una familia donde hay muchos hijos, no todos le entran al cuidado, no todos. Y cualquiera diría, pero éntrale, es tu madre, es tu papá, órale, éntrale. Y obviamente no es fácil. No es fácil porque a veces hay personas o nada más, por ejemplo, la esposa y los hijos no le entran. O sea, los hijos, cada uno, cuando se desata una situación problemática, si todos están ahí. Pero ya cuando la situación se tranquilizó, ya está en casa, le atienden, pero necesita un cuidador primario, como se dijo, es un cuidador que tiene que, mamá o los hijos o alguien cercano de la familia. A veces es la tita, la chiquita o la que no se casó o el que no se casó y entonces ahí está teniendo que cuidar a los padres mayores. Ahora, la gran pena en esto es que hay enfermedades que van deteriorando poco a poco a una persona. Y entonces, al estarlo haciendo haciendo esto poco a poco, resulta que en principio muchas ganas y todo, pero ya llevan meses. Y ya más y más, caramba, qué difícil situación, porque ahí viene el desgaste. Por ejemplo, hay el caso de una señora eh, que termina demenciada y entonces acude la hija a un asilo, pero no le gusta.
entonces se queda con ella en casa. Entonces resulta que esta mujer, la hija, está todo el tiempo al pendiente de su madre. Poco tiempo después regresan a ese lugar, al asilo, los regresan. Y es la madre y la hija que van a ingresar allí. La hija fue tronada por la madre, por ser la cuidadora. Y poco después muere una y muere la otra. Exacto. Ahora, precisamente de los cuidadores, es muy difícil estar en sus zapatos, porque hay enfermos que llevan años y años casi desahuciados y hay que tenerlos, o bueno, digamos, están enfermos. Les hacen todo tipo de tratamientos, a veces son 10 años y no mejoran y van empeorando. Y es una situación tan desgastante como para que nada más una persona esté ahí a su cuidado. Por ejemplo, la esposa esté al cuidado. 10 años fletados, 24 horas. ¡Wow! 24 horas de 7 días es muy, muy desgastante. Y eso es tan terrible que a veces, bueno, ya se sabe que hay cuidadores que terminan muriéndose antes del propio cuidado, del propio hombre o de la persona cuidada, ¿no? Em, y lo peor del caso es que enferman, como también María le lo dijo, física y mentalmente al cuidador. Ahora, ¿qué se necesita hacer? Porque también a veces el cuidador tiene ganas de morirse y a veces hasta se suicidan, sí es cierto, porque ya no aguantan y se sienten muy culpables porque no pueden hacerlo. Ahora, vamos a diferenciar un cuidador primario. Hablamos mucho de amor, sin embargo, depende de cómo hayan sido los padres con el cuidado, con el hijo, ese cuidador. Imagínense qué va a hacer. Pues no tienen nada de ganas de cuidarle. No, está muy resentido, con mucho coraje. Y más vale tener noción de esto, porque si no se van a desquitar con ellos, ahora que no se pueden defender. Los maltratan, se desesperan. Ahora, después de mucho tiempo de estar al pendiente, cualquiera se puede desesperar en que no quieran comer, es que no quieren, es que hay que, lo acaban de limpiar y otra vez. Y son adultos. Normalmente dicen, pero es como niños, los tratas como niños, hay que cambiar de pañal y todo. Sí, pero es un niñote de enorme. Y no es fácil ni cargarlo, ni cambiarle, ni nada. Entonces, algo que se tiene que hacer es prepararse. Hay diferentes tipos de enfermos y el cuidador tiene que prepararse. Hay un cuidador primario que puede ser o sea, el número uno que está ahí al pendiente, el secundario que ya necesita una mayor preparación, que puede ser un enfermero que necesite estar más al pendiente, o el tercero, una persona que es ya familiarizado con X tipo de enfermedad que tenga la persona. Y se necesitan cuidados a veces las 24 horas, otras veces son 2 turnos, o a veces uno solo, o a veces nada más la compañía. Pero, pero esto de los cuidados sí es muy importante porque si los hijos, porque si no nada más está uno solo, desgasta mucho y van a terminar enterrando primero al cuidador que al enfermo. Entonces, Entonces creo que es importante considerar que un cuidador necesita tener un aprendizaje. Hay cursos, hay libros que enseñan cómo hacer estos cuidados, inclusive hasta cómo cargar a una persona, cómo trasladarla, porque incluso sin el conocimiento, amuelas la columna, te amuelas. Entonces, el chiste es estar bien para estar atendiéndole. Idealmente, como usted lo comenta, sí hay que turnarse,
pero porque la realidad es que habiendo tantos hijos, se echan la pelotita y termina siempre siendo solo uno el que cuida al enfermo. ¿Qué pasa en la dinámica familiar? Los demás se deslindan, no quieren comprometerse, no se sienten que deben de comprometerse, falta de amor, de comunicación familiar. ¿Dónde está la deficiencia? Yo creo que hay muchísimas cosas y para eso yo creo que también es prepararse para tener familiares con necesidades de cuidado. También hay que prepararse, la psicoterapia tiene que estar presente también. Entonces, y además la forma de cómo cuidar. También hay grupos de autoayuda para los cuidadores, o sea, se necesita tener una actividad especial para ser el cuidador y bien protegido. Ahora, el por qué no todos los hijos tienen sus vidas. Inclusive los propios padres entienden, no, pues es que ya no vive aquí, está afuera, tienen sus hijos y los hijos están chiquitos, necesitan estar al pendiente o están trabajando, están en un ritmo de vida diferente y muchas veces los padres ancianos entienden que los hijos no pueden. Ah, pero sí puede aquel que casi no trabaja o el menos, el que está em, soltero. Bueno, ok, el que está soltero. Y menciono también, porque hay casos de hombres que sí están al pendiente, ¿sí? De sus padres. También hay casos de hombres, pero la mayoría son mujeres. Ahora, ¿por qué los hijos como están trabajando, entonces dice, mi apoyo es con dinero, ahí está. Y lo que se necesite, ahí está, pero no es suficiente. Inclusive, también se necesita saber qué cuidadores, que sean personas especiales, porque también es meter gente extraña a tu casa y quién sabe, como sea. Muchas ocasiones el cuidador termina comiendo allí, utilizando mucho como si fuera eh, un adendum de la otra persona y, y como si nada más fuera como de compañía. No, por eso es importante elegir qué cuidador necesita la persona enferma. Eso sí es muy importante. Ahora, ¿por qué es tan fácil que se laven las manos los hijos? Ah, porque justifican que los padres ya tuvieron su vida. A ellos lo están haciendo apenas. Y bueno, no se nos olvide que cuando los padres no fueron buenos padres o no, los hijos no vivieron bien una relación con ellos, entonces es fácil deshacerse de ese compromiso. Y muchas veces es eso. Yo te doy dinero, yo ayudo con esto. Ah, pero también hay otra cosa importante. Al cuidador, el hermano que está ahí cuidando, resulta que todo el mundo le da órdenes. ¿Y por qué no le das de Sí. comer? ¿Y por qué no están? Mira, se ve deshidratada. Y mira nada más, qué barbaridad, la tienen muy sucia. O deberías de tener esto, deberías de hacerle esto otro, deberías de utilizar la caminadora. Ah, todo, qué maravilla, ¿verdad? Pero resulta que tienen muchísimos, como si fueran los empleadores, y no se vale, ni aunque le paguen. Ahí está ese punto importante. Cuando nos compartes que algunos hijos dan dinero, a mí también me suena como que se deslindan un poco, que hay con lana y arréglate, cuando no es nada más el dinero, hay que también la presencia, la compañía y demás. Claro. Y el otro punto que sí ocurre, yo no sé si lo podamos interpretar desde el psicoanálisis, esta como revancha de que no me viste, no me atendiste cuando fui niño, ahora que tú eres anciano y enfermo, pues te la cobro. Va también por ahí, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Precisamente muchos, cuando les toca cuidarle, entonces vienen los desquites. Casi, casi, tú me obligabas a hacer esto, ahora yo me desquito. Entonces, sí es una situación muy, muy dura
y ya ni siquiera hay forma de que les reclamen los padres. Ya no pueden reclamarlo, ya no tienen ni la fuerza para hacerlo. Entonces, creo, creo que sí es importante, por eso, cuando se tiene un padre, madre en estas condiciones, es muy importante estar trabajando al respecto de ello. Y también siendo cuidador de niños o personas en general, personas que están discapacitadas y que necesitan esos cuidados, se necesita toda una preparación porque muchas veces la persona cuidadora, por ejemplo, la madre, a veces los padres renuncian a ello y se van, y la madre se queda fletada al cuidado de los niños o el niño que está discapacitado. A veces la madre se siente tan defraudada o tan como viviéndolo como castigo. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué tengo que vivir esto? Pero lo mismo, se necesita un proceso psicoterapéutico y de enseñanza para tratarlo, para cuidarlo, porque no es nada fácil. Es muy fácil decir, yo te lo cuido, ah, sí, pero yo te lo cuido cuando la persona ya pasó la situación crítica y que no se murió. Ah, pues entonces ya se van alejando, ya se van alejando, porque cuando es lo último, ahora sí, todos están presentes. Pero cuando todavía se va alargando y se va alargando y se va alargando, no quieren, no quieren. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar. Cuando dicen, es que yo pedí permiso por estos días para estar aquí, pero no me pueden dar permiso todo el tiempo. Y ese es un problema muy, muy serio que cada vez vamos a tenerlo más porque tenemos una población anciana que va creciendo. Entonces, 17 millones de personas ancianas en el país no es nada fácil y no todos tienen las mismas condiciones. Entonces, así como sabemos que hay niños que son amarrados, seguramente hay abuelos que son, bueno, ancianos que son amarrados precisamente. Y eso es de veras muy penoso, porque si el ser humano es muy cuidador, muy protector de la especie, resulta que no se tiene. Y fíjense nada más, un cuidador lo que bien podría hacer es, y que obviamente hay quienes se preparan para ello, es estar al pendiente de ellos, qué les interesa, qué platicarles, qué hacerles. Inclusive hay una película muy, muy fuerte del enfermero, que es un cuidador que ayuda a estos enfermos, pero él se desborda al cuidado de ellos, pero también hasta los masturba. Obviamente, unos familiares al darse cuenta de esto se espantaron, pero también es cierto, las personas también tienen necesidades sexuales igual que alimentación, igual que muchas otras necesidades que si un cuidador, yo no digo que el cuidador tenga que estarse metiendo con una situación sexual. Eso es muy, muy difícil comprenderlo. Pero si hay una pareja, ¿por qué no ayudarle? ¿Por qué no hacerlo? Pero bueno, yo creo que vale también la pena que si el, el cuidador puede estar mucho tiempo con la persona, puede, pueden estar, y yo lo he sabido, aún en personas que inclusive el cuidador tiene que ser experto, por ejemplo, en demencias, Ok. porque no es lo mismo, no es lo mismo una demencia que un cáncer, no es lo mismo que una fragilidad musculoesquelética, ¿no? No es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Elegir al cuidador ideal, preparado para eso. Y cuidadores, por ejemplo, que han estado al pendiente de gente con demencia, les terminan enseñando a hacer algunas cosas, o sea, el hacerles participar, porque es importante, no siempre están demenciados, pero no en todas partes y no todo el tiempo. Entonces es estarles estimulando su mente, porque el estímulo
que se les da es el alimento para la mente, así como el alimento físico, nutritivo para su organismo. Ahora también es cierto, a veces cuando ya están en las últimas, ya en las últimas horas, semanas, ya ni quieren comer. Y a veces es que ni siquiera el organismo puede estar digiriendo. O sea, no nada más le está fallando algo exterior, no, todo le está fallando. Y es parte de, ya no quiero, ya me cae mal eso. O hay quienes también se preocupan mucho de, no, no le des esto, no le des esto a otro, porque le hace daño. A veces es, ya es lo último. También hay que ser compasivos con ellos, porque a veces la exigencia es tanta que entonces el no ser compasivo es así como muy obsesivo, cuidador, como para no darle lo que realmente necesita y que no le va a hacer más daño. Vamos entendiendo con toda esta información que no solo requiere la voluntad de un hijo o de un familiar ayudar a otra persona y ser el cuidador, hay que conocer la condición del enfermo para que realmente la ayuda sea profesional, adecuada, funcional y no cometer fallas, errores o deficiencias u omisiones que puedan deteriorar más al enfermo. Correcto. Enfocándonos exactamente en este cuidador, hablando de el hijo o hija llega a un momento de un desgaste físico y emocional, ¿cómo ayudarlo para que no llegue a este burnout, este agotamiento crónico? Hablar con la familia y hablar con los primos, con quienes puedan ayudar, quienes puedan asistir. A veces los vecinos también ayudan mucho a eso. Eh, pero sí hay que determinarlo muy bien y no cargarle la mano a uno solo. Porque es cierto, estamos mencionando del cuidador, nada más que los cuidadores cobran, es su trabajo, son profesionales en eso y no toda la gente tiene dinero para pagarles. Entonces es ahí por eso el cuidador primario tiene que estar respaldado, pues obviamente de la familia, pero si los hijos están en diferentes lugares, ¿quiénes van a estar? Las amistades son muy buenas para eso, pero lo que ocurre en esto es que se van aislando. Y el ser humano somos gregarios, necesitamos mucho nuestra gente alrededor, necesitamos estar platicando, necesitamos estar al pendiente de lo que pasa en los demás. Y eso le hace mucho bien a las personas que terminan aisladas. Este es un punto importante, ¿no? Porque muchas veces justamente el que está cuidando no pide ayuda. Dice, Exacto. no, ¿cómo? No, no, pues es que yo solito tengo que hacer todo, yo solito Pero, esto, yo, ¿no? así Y le dices, no, pero a ver, a lo mejor no, es que no, nadie quiere, ¿no? Pero les cuesta mucho trabajo realmente eso de ir a pedir ayuda y decir, bueno, yo también necesito, ¿no? exactamente, en muchas ocasiones, que es lo que los geriatras, en el caso de los, y supongo que los médicos, de internistas o pediatras con enfermos de otras edades, indican que necesitan cuidarse. Sí, sí, ahora los médicos lo están mencionando, que sí necesitan cuidarse y que necesitan cuidar al cuidador, y eso es muy, muy importante. Ahora, hablando de la cuestión del dinero, a veces se tiene como que el vecino que se acomode, acomide, la vecina se acomide a hacer algunos favores, etcétera, y luego pasan 3 años, ya se murió la persona, y luego la queja es, no me pagaron nada. Bueno, es que nunca, nunca hubo un trato. Hay que aclararlo. Si yo me acomido y pienso y quiero que me paguen, tengo que hablarlo. Tengo que hablarlo, mínimo para estar en concordancia, porque si no, pues no se vale. Luego también, eh, cuando se tienen a varias personas, yo les mencionaba, hijos que están fuera y que están fuera del país, que no pueden estar al pendiente, bueno, se necesita ese espacio, pero también la persona cuidadora, como María le estaba mencionando, es que diciendo, bueno, es que yo puedo, pero llega un momento en que si es el amor de mi vida,
pero necesito un descanso, necesito así, de veras necesito hacer otro tipo de actividades y eso es muy sano y muy realista. Se necesita que si tiene que salir, que si tome clases, que si haga actividades físicas, o sea, algo que de veras le permita sentirse a gusto y no caer en una situación enferma. El burnout es terrible y terminan suicidándose. Este punto creo que ayudará mucho a todos nuestros disponibles, aquellas personas que se autosacrifican y yo no sé si movidos o movidas por la culpa, dicen yo solito lo cuido. He visto casos en hospitales donde es hospital de gobierno y ya ve que les dan pases, un pase para poder estar con el O enfermo. 12 horas, 12. Sí, entonces, a veces alguien acapara el pase y ahí está todo el tiempo y por supuesto este cuidador primario va a ser el que se enferme, pero pareciera ser que lo hace, como dice Mariale, que no busca ayuda o le pasa la bolita a alguien más o como mencionaba usted bien, el hacer roles, ¿no? De que otros hermanos o vecinos o alguien más ayude, lo acaparan. Es como si solitos se estuvieran lastimando, castigando. Hay ahí una serie de condiciones patológicas, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque muchos de esos pensamientos o actitudes que se tuvieron cuando vivían juntos, en ese momento, que si le contestó mal, que si le dijo, que si fue mal hijo, que si la reprendieron o que si siempre le estuvieron atacando, etcétera. Entonces, ahora esa culpa de que tanto fantaseó, que se muera y los deseos, ¿no? Deseos de que se muera, ya no quiero estar aquí y aquí ya está cerca de la muerte, entonces viene la culpa. Y entonces se trata de hacer todo para cuidar que no le pase nada, pero le está cuidando de esos deseos que tuvo. Está cuidando de esos deseos de muerte que tuvo, entonces, y ahora sí se le van a cumplir, pero no porque lo deseó. No porque lo deseó y eso es muy, muy claro. Por eso es importante, el cuidador necesita ser cuidado, pero también cuidado por sí mismo. Cuidado por los demás y cuidado por sí mismo. Se necesita el cuidado de que él vea qué pasa consigo, qué dejó de hacer por estar allí, cómo puede ir acomodando las cosas para estar allí, porque hablando de personas que no puedan pagar cuidador, pero sí necesitan los que vayan a estar cuidando prepararse para ello. Van a decir, bueno, es que son muchas cosas que hacer. Sí, pero la parte importante es el cuidador. Por sí mismo lo necesita. No es una cuestión es para beneficio del enfermo. No, va a salir beneficiado de segunda mano, pero en primera será para el cuidador. Sí. Y normalmente este cuidador primario a veces quiere como acaparar, ¿no? Toda la atención, todo el cuidado y ser el que se lleve la corona o las aureolas de el santo, el bueno y el noble, ¿no? Es como ganancia secundaria por ser el cuidador primario. Cuando están las herencias ahí, a ver quién lo hace mejor. Uf, porque parece que es así como conquistar al anciano para que le deje su herencia. Aunque ya esté testado, de todas maneras, hecho el testamento, de todas maneras, es así como a la mejor cambia. Y siempre, cuando hay un cambio por ahí, siempre dicen, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Seguramente ahí hizo algo para que cambiara el testamento a las últimas, ¿no? Sí, o que digan ellos, como yo lo cuidé, yo merezco, toda la herencia, ¿no? Como curársela. Y eso sí pasa, que entonces como 10 años o 15 años se la pasó cuidando, entonces no tenía vida más que estar cuidando, y entonces, ¿a dónde va a vivir?
Luego los hermanos dicen, ya vete por aquí, ya vete porque vamos a vender la casa. También esos son problemas muy fuertes. Ahora, ¿dónde voy a vivir? Otros sí coinciden en que se quede a vivir ahí en la casa. Eso es una buena familia, como más integrada. Sí, o sea, se la ganó. Nada de que, ay, sí, a mí me tocan 200,000 pesos, yo prefiero, ¿no? No, por favor. Pero, Sí, porque pues, también al final estos cuidadores, pues sí, terminan siendo dependientes, ¿no? claro, O sea, después si llevan muchos años y en este caso de que fueran los padres o así, pues sí terminan siendo pues dependientes de los padres y tanto pues económicamente, en donde viven, etcétera, ¿no? es Oh, cierto, pero aquí esta dependencia no sería, o sea, volvemos a lo mismo, la parte trabajada en psicoterapia. De veras es muy importante, porque también si una persona hace eso, es porque tiene una capacidad para hacerlo. Y no necesariamente tiene que ser como la parte de sacrificio, es su parte reparadora. Como muchos profesionales trabajan en su profesión reparando lo que pensaron que hicieron mal, y eso es muy bueno. Esto es con esos pensamientos que de repente se tienen, pero entonces se puede entender y entonces hacer las cosas bien y eso es bueno. Hay quienes son muy buenos para eso, pero no todos, no todos. Entonces, cuando ya quede sola la persona, bueno, cuando menos que no quede sin casa, que sí tenga cómo vivir y una de esas a lo mejor consigue venta por catálogo, consiguen quién sabe qué, o sea, y si hay dinero, pues mucho mejor. Hay un fideicomiso para su manutención, pero también siempre, fíjense, siempre hay alguien de la familia que es la que se acomide o le cargan el paquete de cuidar a los sobrinos, de cuidar o sea, los pendientes así, oye, es que tengo que ir, puedes ir a recogerlos a la escuela, oye, tienes que hacer esto, puedes hacerlo, o sea, es cierto, pero a veces se hace de una buena manera sin crear problemas o resentimientos. Eso sí es muy importante, porque alguien que se ha sacrificado o una persona codependiente, a la hora de que ya se fue su contraparte, ahora ¿de quién va a depender? Esa será una pregunta. Pero muchas veces es la libertad, ya, ahora sí va a tomar sus cursos, ahora sí ya va a poder hacer todo lo que dejó de hacer en suspenso, dejó suspendido un rato para volverlo a retomar. Y entonces, eso es algo muy bueno, pero para eso sirve la psicoterapia. sí, y enfocarnos también en las necesidades, sobre todo ahorita que lo tocan, Marial y tú, económicas de alguien que dejó de trabajar, dejó de tener ingresos por cuidar al familiar, padres o hermanos, hijos, etcétera, porque yéndonos desde la ley, hay una sanción para cuando hay una omisión de cuidados a un enfermo. La ley sanciona cuando se descuida. Pero ¿qué tanto la ley podría proteger a una persona que durante muchos años dejó de tener ingresos para ayudar a otra persona? Es decir, que hubiera una retribución, pues yo no sé si por parte de los demás hermanos o en la herencia, algo ahí debe de colocarse, ¿no? Estaría interesante, fíjate, sería interesante hablarlo, pero em, creo que no hay ninguna propuesta de ley que esté apoyando a quienes cuidan, porque no faltará quien diga, ah, no, pues lo quiere tomar, pero es nada más para ganarse su lugar y su quehacer. Pero bueno, también es válido. Si hay alguien que está allí al pendiente, es válido. Y también, bueno, por eso también en esta parte de estos cuidadores que no estuvieron ganando ningún dinero, que tengan posibilidades, muchas veces me ha tocado ver familias que aportan económicamente para el sustento
de la persona cuidadora. Y eso es bastante lógico y muy bien. Se quedan en la casa, por ejemplo, pero hay otros que no. Hay otros que no se quedan en la casa y quién sabe a dónde vaya a vivir. Entonces casi casi es saber o con fulanito, con menganito. No, son cuestiones que se tienen que hablar. Se tienen que hablar para que no quede desatendida la persona. Ahora, cuando hay eso, la psicoterapia es importante a nivel familiar. Se necesita para que tengan la conciencia de cómo tienen que estar trabajando toda esta situación para que el resultado sea, bueno, que sea a favor de la salud y que no haya ninguna persona lamentando suicidios, ¿no? Porque ya sabemos, un suicidio es terrible, porque ya no pudo más. En un burnout, ya la persona ya no puede y dice ya, o empieza teniendo enfermedades y esa es su manera de morirse. Normalmente el cuidador primario no se da cuenta que se está enfermando, que hay un deterioro en sí mismo, porque he visto en los hospitales cuando voy a visitar a personas en fase terminal que está el cuidador y tú no lo ve que no se bañó, que está descuidado o descuidada, que inclusive bajó de peso, o le pregunta a uno, ¿ya fuiste a comer? No ha comido, duermen allí en una silla, ni siquiera en una camita. Es decir, hay una descompensación y una cuestión de irse deteriorando que no lo perciben, no se ven a sí mismos. Yo creo que sí se dan cuenta, en algún momento se dan cuenta, pero o es la parte como María le mencionaba del sacrificio, o también es que no hay a quien acudir, no hay a quien acudir y viene la culpa de yo no puedo dejarlo solo, no puedo. Y sí, sí es verdad, están cansados, ya ni siquiera para bañarse, están cansados. Entonces sí es una situación muy penosa, pero que si no se alertan, entonces terminan en esa situación. O sea, ¿cómo una persona va a estar las 24 horas al día ahí en el hospital, en esa sillita, cuando en realidad el pase es por 12 horas? 12 horas es muy pesado. Y obviamente hay quienes deciden que las 12 horas nocturnas tengan una enfermera. Hay quienes sí pueden hacerlo. Y hay quienes durante el día, ahí están los familiares, ahí se van turnando. Eso es bueno, pero no una sola persona. Pero a veces las personas cuando tienen a un enfermo terminan sintiéndose tan solos, pero se van aislando. No nada más el enfermo está aislado, también los cuidadores se aíslan, casi ni hablan. A veces un poco en los hospitales hay la posibilidad de estarse hablando entre los cuidadores. O me ha pasado ver que los cuidadores ahí van con su teléfono, ahí tienen sus películas guardadas y están ahí para estar atendiendo, pero sí pasan la noche así, vale, pero que sí estén al pendiente. Claro, son cuidadores o enfermeros en la noche ayudando a que cualquier situación que sea necesaria le avisan a los enfermeros del hospital. Para ilustrar un poco más de este tema, Mariale nos brinda las siguientes recomendaciones. Sí, y recuerden compartir el podcast ya que es de interés general y a otras personas puede ayudarles. Pues quisiera primero recomendar una serie, esta se llama Los Principios del Cuidado, ¿no? Es una historia sobre la relación entre un cuidador y la persona cuidada. Muestra carga emocional, límites, humor y la importancia del apoyo externo. Es útil para entender vínculos y desgaste. Esta serie la pueden encontrar en Netflix. También quisiera recomendarles la película, se llama Amour. Es un retrato intenso de una pareja ante la fragilidad y la enfermedad. Explora la carga emocional del cuidador familiar y el agotamiento gradual. Es excelente para abrir conversación sobre límites, culpa y duelo. También la pueden encontrar en algunas tiendas y streaming.
Y quisiera recomendarles, hay un documental corto que se llama Cuidadores. Este es un corto documental centrado en grupos de apoyo y en la experiencia del cuidador. Muestra la importancia del acompañamiento grupal para prevenir el colapso. Y la pueden encontrar en YouTube. De libros quisiera recomendarles el libro Diario de un cuidador de Pablo A. Barredo. Es el testimonio real y guía práctica de alguien que fue cuidador principalmente de su madre con Alzheimer. Es útil para identificar sentimientos, fallas en el sistema y estrategias concretas de afrontamiento. Y también quisiera recomendarles el podcast Cuidando al Cuidador Primario. Es un episodio que se encuentra en el podcast Desansiedad y es el episodio especializado que ofrece herramientas para el cuidador principal, señales de agotamiento y estrategias de autocuidado. Es recomendable para escucha directa y aplicación práctica. Y también hay un manual, es una guía de recursos para el cuidador. Este es de la American Cancer Society y tiene una versión en español. Y es un manual práctico con pasos de autocuidado y recursos para evitar el agotamiento. Este lo pueden encontrar en PDF en la página de cancer.org. Ahí está en la organización. Y hasta aquí serían todas las recomendaciones. Para más recomendaciones me pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil. Los leo. Gracias, Mariale, por estas recomendaciones. Estoy seguro que serán de interés para nuestros disponibles. Y doctora María del Carmen, ¿qué recomendaría a las personas que nos ven y escuchan sobre este tema? Yo les recomiendo que tengan la precaución de sentirse a sí mismos, de si son cuidadores, que hagan toda una red de sostén, de ayuda para la persona enferma y para no sentirse solos. Yo creo que eso es algo muy, muy importante. No se está solo y aunque familiares estén lejos, a lo mejor puede contar con amistades. A veces de veras las amistades, por eso es importante estar haciendo, cultivando las amistades. Las amistades de veras apoyan, están al pendiente. Y yo creo que eso puede servir mucho para que un cuidador no se truene, no caiga en una situación de, de desesperación, de que ya no hay salida ni para él, porque es verdad, muchas veces casi terminan sintiendo que no. Recuerdo un libro, pero no necesariamente el libro este de unos ancianos, de unos ancianos que terminan ya queriéndose morir y buscan la forma de cómo morirse, y buscan convencer a una chica que les cuida para hacerlo. Es un libro creo que peruano, 100 una moneda, un tipo de pago. Eh, pero es interesante porque de veras las personas enfermas pueden desgastar mucho. O sea, no es aquel que está nada más sin hacer nada. No, es una persona demandante. Se enoja, le bota la comida, los insulta. Tienen que recordar que no son a ellos en lo personal. No, están enfermos y que se pongan a pensar de estar así ellos mismos, tal vez estarían haciéndolo igual. Entonces, hay que tener mucha conciencia de ello, porque hablamos hasta ahorita, la persona que está tranquila. Hay otros que se ponen de veras muy, muy mal, que ya no quieren, que insultan, etcétera. Entonces, para eso hay que comentarlo con el médico, porque a veces necesitan medicamento psiquiátrico para estar controlados, para que se puedan manejar de mejor forma, porque ellos mismos se terminan lastimando, pero sí empiezan a pensar que algo malo les van a hacer, les van a robar, les van a quitar, lo quieren, las medicinas que le dan es porque me quieren envenenar. Total, o sea, también eso
Y eso es tremendamente desgastante, porque resulta que el amor de su vida está haciendo sentir tan mal. Entonces terminan de veras en ese agotamiento que incluso a veces con enfermedades eh, inmunológicas detectadas, a veces las parejas se separan porque no aguantan. Y a veces son los malos tratos del enfermo. Entonces, eso es muy, muy delicado y que el cuidador tiene que hablarlo con el médico, tiene que estar al pendiente de cómo puede controlar todo esto, porque muchas veces se dice, mejor que se vaya a la institución. A veces en la institución no quiere decir que va a estar mejor, y sí, quien estará mejor será el cuidador, pero no quiere decir, porque a veces el cuidador se siente responsable, se siente con culpa, entonces esa culpa que no se la va a quitar en la vida, entonces más vale que haga con conciencia lo mejor que tenga que hacer, pero trabajado muy bien, porque esos pacientes que son tan intolerantes, Ujú. no es fácil decir, es que aguántale, mira, sí, sí, pero a veces nada más es en la visita están muy monos, ¿verdad? Pero ya cuando se van las visitas, eh, se portan muy mal. O también esos que son enfermos y que logran levantarse y se desnudan y andan así por la casa. O sea, hay, los cuidadores tienen un sinfín de anécdotas, de vivencias, que de veras es muy, muy desquiciante. O sea, de veras, es así como el cuidador se cuestiona, ¿yo qué tengo que estar haciendo aquí? Por eso es importante el tipo de enfermo que se tiene para el tipo de cuidador. Ahora, si no se tiene el dinero para pagar cuidador, sí es importante que se busque la preparación de cuidados, porque hay de cuidar, cómo cuidar a un paciente con demencia, con Alzheimer, o que otro tipo de padecimiento, aprender a cuidarlo. Claro. Yo les recomendaría mucho a los cuidadores que si están en un hospital, busquen estos espacios de grupos de apoyo para cuidadores primarios. Ya se establecieron, normalmente el grupo de enfermería es quien brinda estos espacios gratuitos. Para quienes lo hacen en casa o no están en los hospitales, hay grupos de apoyo para Facebook, hay grupos de apoyo inclusive por WhatsApp, pero esto permitirá también tener un espacio de catarsis, un espacio de sacar todas estas situaciones emocionales y el desgaste que ya, como lo comentáramos en el proceso del programa, pues es lógico que se presenta. Doctora, ¿cómo pueden contactarla? Bueno, mi teléfono es el 55 54 37 14 50. Obviamente prefiero el teléfono. También estoy en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. En mis redes, en realidad no soy mucho de estar metida en las redes, ni modo, discúlpenme. Pero, pero es más fácil con el teléfono y el WhatsApp. Mándenme un mensaje y con mucho gusto les puedo atender. Pues gracias por acompañarnos en Decisiones Vitales, el espacio donde hablamos sobre la prevención del suicidio y el cuidado de la salud emocional. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y hoy reflexionamos sobre un tema profundo y necesario, el agotamiento del cuidador primario. Cuidar de otros es un acto de amor, pero también puede generar un desgaste emocional intenso si no se reconocen los límites propios. Los cuidadores necesitan atención, apoyo y estrategias de autocuidado porque atender a otros no debe significar descuidarse uno mismo. Reconocer este agotamiento es el primer paso para prevenir el colapso emocional y proteger la salud mental de quienes dan tanto sin pedir nada a cambio. Te invito a seguir informándote con sensibilidad y empatía en suicidología.com.mx, donde encontrarás diplomados, materiales, audios y videos gratuitos que pueden ser de ayuda para ti, para alguien cercano. Recuerda siempre que una palabra, un gesto o una acción pueden ser una decisión vital.
Gracias por ser parte de esta red de esperanza. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.